Amigos, bueno, seguimos hablando de Cuba y los pecados que comete el régimen. Por eso hemos invitado a la señora Rosa Townsend, periodista y analista política. Gracias, Rosita, por regresar con el mayor de la inteligencia cubana, Roberto Hernández del Llano. Gracias. Hacía tiempo que no estaba por el programa, siempre un gusto. Fíjese usted que es el que nos trae las fotografías de dónde viven los etarras en Cuba, porque yo no sé si usted sabe que el gobierno cubano apaña, guarda y mantiene en un estado en un estándar de vida muy alto a grupos terroristas vascos. ¿Y qué pasa? Que han despedido o han sacado de la isla a un grupo de espías de la inteligencia española que había llegado a la isla para vigilar a ese grupo, el más radical, el más violento, que está escondido en La Habana. ¿Es correcto? Es conocido la presencia de grupos terroristas, tanto de España, Colombia, Bien. Venezuela antiguamente, Chile, amparados por el gobierno cubano. Bien. También es conocido la presencia pública de una serie de dirigentes históricos de la ETA que desde el gobierno de Felipe González han estado radicados en Cuba. La mayoría de estos dirigentes históricos ya no están ni en Cuba, o se han entregado, han sido detenidos o han firmado la negociación para volver a su tierra natal. Entonces, ¿por qué expulsaron a los espías españoles? Se pueden hacer varios análisis. Uno de los análisis puede ser, primero, es conocida la lucha sin cuartel que tienen los servicios de inteligencia y policiales de España contra la ETA, que creo que le va muy bien. Están dándole duro tanto en Francia como en otros países. Okay. Se sabe también por parte de los servicios de inteligencia español que Cuba siempre ha sido un nido de ratas de este tipo. Los históricos no le preocupan porque lo tienen controlado y hasta pueden ser controlados por los servicios cubanos. Pero hay grupos que normalmente no radican en La Habana porque los públicos radican en La Habana, que son los más conocidos. Sí. Pero en el interior del país, fundamentalmente en Matanzas, viven un grupo que no son controlados ni por los servicios cubanos y aparentemente fueron las intenciones de los servicios especiales españoles controlar ese grupo ilegal para saber sus actividades. Un grupo que Cuba no acepta que están allí, aunque obviamente si entraron es porque es famosa la historia de Cuba cuando Robert Vesco estaba en Cuba y Fidel decía y nadie decía que no estaba y siempre estuvo. Cuba no reconoce la existencia, pero es palpable que está la presencia de estos etarras. Fundamentalmente dirigentes jóvenes, belicosos y agresivos. ¿Y por qué Cuba le da la entrada? ¿Qué saca? ¿Qué costo? ¿Qué beneficio recibe? A un costo altísimo, vamos a preguntarle a Rosa, para su relación con el gobierno de Zapatero, que es un gobierno de cercanía. Mira, ahí estamos mirando este video, que es la empresa etarra en La Habana. Y dale, que ya te voy a dar la oportunidad para que me lo explique y ahora me contesta. Esta era una de las tantas empresas fachadas que utilizaban miembros de la ETA, dirigentes históricos de la ETA, perseguidos por asesinatos y crímenes en España, y que tenían su empresa fachada. Y ahí vemos una que en el reparto náutico, el centro donde viven miembros del buró político, miembros del comité central, generales activos del gobierno cubano, son vecinos de dirigentes etarras. Pero se puede decir que estos son ya etarras no violentos. No, todos tienen cuentas pendientes con la justicia española. Vale. Lo que debe ser juzgado por la justicia española. ¿Qué saca Cuba en aceptar a los más belicosos? Bueno, antes de responder a esta pregunta, para empezar, hay un acuerdo del año 1964 entre Felipe González y Fidel Castro, que es la razón por la que los etarras están en Cuba. Bien. Pero esto se ha ido convirtiendo poco a poco en un santuario. Entonces aquí hay dos aspectos muy importantes. Cuba, o sea, el fidelismo y ahora el raulismo tienen una alianza estratégica con los etarras, porque tienen intereses mutuos que resuelven. ¿Qué saca el gobierno cubano? El gobierno cubano saca que ellos son, o sea, los etarras son espías del gobierno cubano para muchas guerras en toda Latinoamérica. Acuérdate que los etarras están por toda Latinoamérica y que Cuba es uno de los lugares donde están. Por tanto, esta conexión es importante para los intereses del gobierno cubano de exportar revolución, de exportar terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el costo que incurre eso con el gobierno de turno español no incurre ningún costo. En estos momentos, por ejemplo, el gobierno de Cuba utiliza esta situación como una represalia al gobierno español por un personaje que está en el centro de todo esto y que es Conrado Hernández. ¿Por qué está en el centro de todo esto? Porque Cuba es el centro de la trama financiera, esto es muy importante, de ETA.
también, con aproximadamente unas 10 o 15 empresas. 10 o 15 empresas. Explicar al público que Conrado Hernández es el hombre que lleva la tumba política a Laje y a Pérez Roque, porque es el que los graba hablando mal de sus jefes. Sí, pero ¿no? Para decir eso tenemos que decir también que él es el representante del gobierno vasco en intereses industriales en Cuba. ¿Y qué pasa? Que es el hombre que está en la intersección de ETA, del gobierno cubano y de los intereses vascos, de intereses oficiales e intereses extraoficiales, o sea, legítimos sí. e ilegítimos, porque sí. Tiene relación. Los etarras son un núcleo muy, muy cerrado. Entonces, se relacionan con poca gente y probablemente la persona del gobierno vasco sea una de las que se relacionaban. Y por tanto, les graba, etcétera. Y ellos pueden haber sido los que al gobierno español, fíjate, dice el canciller español que este grupo de agentes del CNI, el expulsado, los miembros, los espías españoles, para ponerlo de una manera simple, fue en realidad un relevo normal, que no va a cambiar en nada la relación entre ambos países por el hecho de que los cubanos le expulsaron agentes de la inteligencia española. Hay un tema importante y una pregunta que tú hiciste. ¿Para qué utiliza Cuba estos miembros de grupos terroristas? Son elementos de negociación y temas políticos. Okay. Cuba presiona al gobierno español con la presencia de la ETA en su territorio, como utiliza al gobierno colombiano con la presencia de guerrilleros, del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC, y como presiona a otros tantos países con su presencia. Si existen malas relaciones entre los gobiernos, ellos le sueltan a los terroristas. Ajá. ¿Tú quieres buenas relaciones, moratinos? Te controlo. Al parecer, no hubo parte de control absoluta por parte, porque se le fue, y también la experiencia y las contradicciones internas de Cuba repercuten en el control sobre los elementos de estos terroristas. Aparentemente podemos pensar que los servicios especiales españoles, preocupados por el cierto desorden que hay en Cuba, porque ya no está la era fidelista, está la era raulista, los compromisos con Felipe González eran de Fidel Castro, ya no son de Raúl. Raúl quiere otros instrumentos de negociación. Sí, por favor. No, perdona, pero aquí hay un tema muy importante que también deberíamos decir, y es que en estos momentos ETA está diezmada. El gobierno le ha dado un golpe muy, muy fuerte, los sucesivos gobiernos españoles. Entonces, la cantera latinoamericana, particularmente la cantera de ETA en Cuba, es muy importante para los intereses de avance de la organización terrorista. Y este es un punto clave. Ahora bien, ¿por qué dice tu pregunta era por qué el ministro de Asuntos Exteriores español, Moratinos, dice que esto es un simple relevo, como si los demás fuéramos tontos? Obviamente no es un relevo. Quédate ahí, quédate porque me hace falta y por qué Moratinos lo toma con tanta ligereza, por lo menos ante los medios españoles. Quédate, porque quiero ir un momentico al... Este es el gran campeón cubano de boxeo Adolfo Horta en el mercado agropecuario de Camagüey. Nuestro reportero digital nos envió esta triste imagen de quien fuera 3 veces campeón mundial, medallista panamericano y calificado como el hombre del boxeo total. Horta subsiste con un miserable salario del gobierno. Otro ejemplo de los boxeadores cubanos que a fuerza de coraje entregaron la gloria a cambio del olvido total. Envíe sus fotos o videos a info@marielvira.tv. Conviértase en reportero digital de María Elvira. Me encantaría que todo el mundo que pueda me envíe fotos para mostrarlas en el programa. Te decía, Rosa, ¿por qué el gobierno español lo pone tan suave? Por lo menos ante los medios. Bueno, para empezar, porque el ministro que habla, el del relevo, el señor Moratinos, al que todos conocemos en España como Desatinos, por las tonterías que suele decir, esto es importante. Sí. Entonces, el canciller, vamos, es el canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, él utiliza la palabra relevo. Yo creo que él utiliza esa palabra probablemente porque no está muy bien informado, por una parte, como de costumbre, y por otra, porque él estaba más bien hablando de los intereses españoles en el sentido de que no le interesa estratégicamente que ETA sepa y destapar la operación que ellos iban a hacer de ETA en Cuba. O sea, esa es la razón fundamental. Ahora bien, quien le mete un gol, como siempre, es Cuba a ellos. ¿Por qué? Pues porque, como tú muy bien decías, utiliza esto como un chantaje, para chantajear al gobierno español. Y déjame decirte otra cosa.
en estos momentos también están suavizando la posición. ¿Por qué? Porque Zapatero se prevé que vaya a Cuba a finales de año. Sí. Hay un viaje previsto en Zapatero. Y por otra parte, hay otra cuestión estratégica de gran interés para La Habana, que es que España toma el relevo de la presidencia europea en los primeros meses del año 2010. ¿Y qué pasa? Que lo que quieren es que España presione para levantar las sanciones. Rosa, como tú dices, le han metido un gol, total, le meten 4 galletas y los españoles siguen diciendo, ustedes no se preocupen que nosotros llegamos a la presidencia de la Comisión Europea y yo voy a estar ahí para ti y yo voy a defender que tú defiendas los derechos humanos. Ahora, el gol, espérate, fíjate lo que está diciendo Rosa. Hay un tema de interés. No, pero no es desatino, es el presidente del gobierno español, que es el señor Zapatero. Pero que esa es la... El gol, lo que está diciendo Rosa, le metieron un gol. ¿Cómo es que agarraron? Ahora me lo vas a decir, ¿cómo es que agarraron a los espías españoles, los agentes secretos especiales? Hay un tema de interés. Élite, las relaciones políticas internacionales no tienen nada que ver con las relaciones operativas de inteligencia de cualquier país. Un ministro de Relaciones Exteriores no sabe qué están haciendo sus servicios de inteligencia, ni están enterados, y cuando debe haber preguntado a Moratino le dijeron no, estaban de vacaciones. Además nunca existen buenas relaciones entre los servicios de inteligencia de un país y un canciller como Moratino, porque los servicios